La fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas estuvo de locos y esta por supuesto dejó muchos cambios en la tabla que vale la pena repasar. Por eso aquí volvemos para analizar en detalle cómo está la evolución o la involución de todas las selecciones y comparamos su rendimiento actual frente a sus tendencias históricas a esta altura de la siempre complicada clasificatoria de CONMEBOL al Mundial. Lo ves a continuación aquí en Palabra de Gol. Bueno amigos, arrancamos repasando como siempre cómo está la situación en la tabla de posiciones y también la evolución de cada uno de los equipos. Y comenzamos con Perú, que es décima en esta tabla de posiciones con apenas 7 unidades, y esto nos habla pues este pobre rendimiento que ha tenido en la eliminatoria de local, haciendo prácticamente nada, cediendo muchos empates, incluso derrotas como lo fueron esas caídas ante Brasil y Argentina, y de visitante haciendo prácticamente nada, solo se quedó con aquel punto conseguido en Paraguay y el resto han sido todos derrotas. Y también nos habla de que solo ha podido conseguir un triunfo a lo largo pues de estas 12 fechas, y fue aquel ante Uruguay por la fecha 9. No ha sido muy consistente esta selección peruana, jugando cada vez peor, y ya se ve por qué prácticamente casi que todos lo dan por eliminar a esta pobre selección bicolor. Vamos ahora con la situación de Chile. Chile, que es novena con 9 unidades y dio un pequeño salto, es cierto, en esta última fecha tras ese triunfo, sobre todo ante Venezuela, pero también Chile, que ha tenido una campaña para el olvido, cediendo muchos puntos de local y de visitante, haciendo muy poco en esa condición, y el triunfo también que consiguió ya perdido en la fecha 3 fue ante la selección bicolor. Entonces sí se aprovechó de la selección más pobre de esta eliminatoria, pero el resto no ha tenido respuestas. Vamos a ver si lo que le queda de campaña le da para soñar con ese puesto a la repesca. Vamos ahora con la situación de Venezuela, que es octava con 12 unidades, y una Venezuela que también ha sido muy inconsistente a lo largo de esta eliminatoria, que no se puede dejar de engañar más después de ese inicio, es cierto, optimista, interesante, con triunfos ante Paraguay y Chile, pero luego se fue conformando con empates, que significaba más que perdiera 2 puntos prácticamente, porque fue cediendo terreno en esta tabla de posiciones. Fue cuarta a la altura de la fecha 6, pero luego fue incluso octava ya en esta altura de la eliminatoria, y esto nos habla de una Venezuela que ha sido muy poco consistente, que de local ha dejado de ir varios puntos y que de visitante tampoco ha sido mayor cosa, y entonces por eso se está complicando más la selección venezolana, que antes estaba con pura fe, pero ahorita son más las preocupaciones y el riesgo de quedarse fuera del mundial es real. Vamos entonces con lo que es la situación de Bolivia, que es séptima con 13 unidades, y Bolivia que puede dar un golpe de efecto en esta última doble fecha, pero no fue tan así. Que vemos la evolución de Bolivia a lo largo de estas eliminatorias, vemos ese inicio pésimo que prácticamente hizo que huyera de La Paz y se fuera al alto, y ahí consiguió pues esa pequeña reacción, sobre todo desde la fecha 7, donde pues vemos ese efecto Villegas con 3 triunfos consecutivos, también pues reseñando lo que fue pues aquel histórico visitante ante la peor Chile de la historia. Y es que el tiempo nos iba a decir que Bolivia tampoco es que iba a estar para sumar también muchos puntos de visitantes. Se vio pues lo pobre que fue en los encuentros en Argentina y en Ecuador, y por eso también fue cediendo terreno, y nos hablaba de una Bolivia que tiene que depender sí o sí de sacar todos los puntos que pueda en el alto para tener opciones, pero acá hubo ciertas complicaciones luego de lo que fue ese empate cedido ante Paraguay, que puede ser mortal para las aspiraciones de la verde de aquí al futuro de esta eliminatoria. Tenemos ahora el caso de Paraguay, que es sexta con 17 puntos, y una Paraguay que tiene una evolución interesante, no tan gráfica en cuanto pues la evolución en la tabla de posiciones, porque sigue siendo sexta, que vimos su evolución, que a pesar de que desde la fecha 7 tenía una reacción clara, está invicta desde esta jornada, pues tampoco es que haya saltado mucho, ¿no? Pasó incluso del octavo lugar, pero luego pasó al sexto y sigue en el sexto, pero esto es muy temporal, ¿no? Con lo que ha sido la evolución de esta Paraguay, tranquilamente en las próximas fechas pues puede subir mucho más incluso en la tabla, porque han mantenido pues un rendimiento muy interesante, puros triunfos de local desde que llegó Alfaro, y también sumando en plazas complicadas, como lo fue pues aquel punto en Montevideo, también en la altura de Quito y también allá en el alto. Así que está Paraguay mostrando pues una reacción, y que claramente hizo la tarea este año para reaccionar, y que está metida de lleno en la pelea por meterse al mundial. Vamos ahora con la situación de la selección brasileña, que es quinta con 18 unidades, y eso nos habla que todavía no se encuentra esta Brasil, una Brasil que pues es extraño verla a esta altura de la eliminatoria tan relegada en la tabla de posiciones, y aquí nos muestra este rendimiento que tuvo un inicio interesante, pero luego tuvo esta pésima racha de 3 derrotas consecutivas ante Uruguay, Colombia y Argentina. Ante Argentina hay que decir que de local, y cediendo por primera vez 3 puntos en esa condición en una eliminatoria sudamericana, y por eso significó la salida de Diniz, la llegada de Dorival, que le dio cierta
poca reacción, pero hay que ver los rivales, ¿no? Es cierto que tuvo 3 victorias en 4 partidos, 2 de ellas pues ante rivales muy accesibles y que prácticamente no son baremo en esta eliminatoria como Chile y Perú. Tal vez podemos destacar un poco lo de Ecuador, aunque se encontró prácticamente con ese triunfo y ya ha sido muchos puntos que normalmente conseguía, sobre todo los de Venezuela, 2 empates ahí que se le atragantaron en esta eliminatoria, tanto visitando a la Vinotinto como recibiendo al conjunto venezolano, y también este último que consiguió ante Uruguay, que es cierto, históricamente también ha habido empates en ese partido, pero últimamente Brasil acostumbraba a sumar de 3 ante la Celeste y esta vez no fue así, entonces por eso nos explica que Brasil está complicada y deambulando en una irregularidad importante en esta eliminatoria rumbo al 2026. Vamos con la selección Colombia, que también deambula en la regularidad, tiene aquí 19 unidades y está en la 4ª posición, y aquí vemos que Colombia va de capa caída en esta curva de rendimiento. Luego de inicio bastante interesante, conservando el invicto en las primeras 8 fechas y consiguiendo triunfos vitales, sobre todo esas victorias ante Brasil y Argentina que normalmente no las consigue en un todos contra todos en una eliminatoria sudamericana, que fueron un golpe de efecto para que Colombia estuviera haciendo pues su mejor campaña a esa altura de un todos contra todos, pero ya se está acercando a su promedio mediocre, ¿no? 2 golpazos ante Uruguay y Ecuador, otra vez esas selecciones que complican bastante a la selección tricolor y que la están devolviendo a su realidad de a poco, ¿no? Porque Colombia no se puede quedar con lo que fue su rendimiento importante el año pasado, también incluso en la Copa América, pero a partir de ahí hemos visto una involución importante por parte de la tricolor y por eso nos habla que en los últimos 4 partidos ha perdido 3, también tuvo un empate muy dudoso allá de visitante ante Perú, entonces Colombia perdiendo el terreno que había cosechado en buena parte en el inicio de la eliminatoria. Vamos ahora con la situación de Ecuador, que es una de las más interesantes porque siempre había muchas dudas alrededor de la tri, que no convencía su juego, que no era contundente, pero numéricamente está más que bien en esta eliminatoria, 3ª con 19 unidades y eso que tiene ese -3. Si no tuviera ese -3 sería 2ª la tri. Esto nos habla de un equipo que es consistente, tal vez no en cuanto a brillar en su juego, pero sí para sacar resultados y tener ahí varios puntos importantes. Aquí vemos acá lo que ha sido su evolución en la tabla, muy pocas derrotas y en plazas históricamente complicadas, de visitante ante Argentina y ante Brasil, y de resto han sido triunfos correctos de local, pero también algún triunfo vital de visitante, tal vez el de Bolivia tradicionalmente lo consigue, entonces no lo podemos contar tanto acá, pero el que sí fue diferencial, realmente diferencial, fue ese triunfo allá en Barranquilla, porque hace 60 años, casi 60 años que Ecuador no ganaba en tierras colombianas. Es un golpe de efecto brutal para su promedio en la eliminatoria y esto nos habla de una Ecuador que está más metida que nunca en la pelea por clasificar, muy seguramente terminará adentro de una posición tal vez alta de estas eliminatorias y ya será ver qué tanto puede evolucionar en cuanto a su juego, ¿no? Tal vez no brilló tanto ante Colombia, pero mostró mucha jerarquía en un contexto difícil, sacó un triunfo valiosísimo y que aquí se ve recompensado con ese tercer lugar para la tri. Tenemos ahora la situación de Uruguay, que es segunda con 20 unidades y también una selección uruguaya que ha tenido sus dudas en cuanto a su juego, pero numéricamente está bastante bien en esta eliminatoria, sobre todo por lo que fue pues ese inicio bastante contundente por parte de la selección celeste, que el año pasado pues era todo felicidad, había sacado triunfos muy importantes ante rivales complicados como lo era Brasil, Argentina, pero luego se encontró con este bache que tuvo sobre todo post Copa América, con esos empates 0-0, no conseguía hacer gol, también cayó allá en Perú sin hacer mucho en cuanto a la ofensiva, pero sin duda reaccionó en esta última doble fecha y le significó pues ese salto a la segunda posición con ese triunfo ante Colombia sobre todo, y también consiguiendo ese punto de oro ante Brasil que puede ser vital para que Uruguay también acabe en la zona alta de la tabla al final de estas eliminatorias. Y como ya estamos acostumbrados a Argentina, cierra este repaso siendo otra vez la mejor de esta campaña, conservando ahí ese primer puesto prácticamente desde la fecha 3, y esto nos habla de los buenos ahorros que consiguió sobre todo el albiceleste en las primeras 7 fechas, con 6 triunfos en ese lapso, apenas ese desliz que estuvo ante Uruguay, pero luego ya este año ha sido un tanto más irregular, con caídas en Colombia, caídas también en Paraguay, cediendo ese empate en una piscina ante Venezuela, pero luego también convenciendo en esos partidos que podía solucionar fácilmente de local, como lo fueron ante Bolivia y Perú, entonces eso le sirve para mantenerse, ¿cierto? Ahora Argentina prácticamente ya metida en el Mundial, tendrá que pensar en reajustar en algunas posiciones, encontrar algún tipo de recambio para llegar lo más fuerte posible a lo que verdaderamente le interesa, y es defender el título mundial allá en Norteamérica 2026. Ahora pasemos a este ejercicio que siempre hacemos, es ver cómo estaba la situación de las eliminatorias a la altura en esta oportunidad de la fecha 12, pero comparándolo en su campaña camino a Qatar 2022. Entonces aquí vemos todavía ciertos contrastes, por ejemplo el de Brasil muy importante, que a esta altura era primera con 31 unidades, hoy por hoy a duras penas llega a 18 puntos, bastante irregular, y esto nos habla de que Brasil pues
faltándole respeto a su historia con la floja campaña que está haciendo en este camino al 2026. Luego tenemos Argentina, que curiosamente sigue teniendo la misma cantidad de puntos, no así en la posición, aquí le alcanza para ser líder, allí ante una Brasil que se veía pocos puntos pues era segunda, pero aún así era una Argentina que sabía que ya estaba clasificada y que pues ya afrontaba el tramo final de la eliminatoria apenas como para ensayos, ¿no? Y para reencontrarse con su mejor fútbol. Tenemos ahora la situación de Ecuador, que es tercera con 17 unidades, pero hoy por hoy incluso mejorando esa producción y con el -3, ojo. Ecuador pues haciendo su tarea en todos los partidos y más que encarrilada en la pelea por meterse al Mundial 2026. Tenemos ahora la situación de Colombia, que también está conservando la misma posición, cuarta con 16 puntos en el camino a Qatar y cuarta con 19 en este presente camino al 2026. Y aquí ya vimos que Colombia en fechas pasadas, recuerdo que estaba un poco más adelante de lo que era pues su regular campaña a Qatar, pero ahora se está acercando más a lo que era pues ese camino duditativo. Ahí ya habían algunas dudas porque Colombia ya estaba saludando un poco lo que era la posibilidad de ir al repechaje, pero acá sabemos que tiene mayor margen, van los 6 primeros, el séptimo también tiene la posibilidad de repechaje, entonces Colombia no tiene tantas urgencias en cuanto a ir al Mundial, pero sí en cuanto a mejorar su idea de juego. Vamos ahora con Uruguay, que también es uno de los que más contrasta, estaba deambulando en la quinta posición como le encanta históricamente aquí en el camino a Qatar, pero hoy por hoy está más que bien, segunda con 20 unidades y esto nos habla de que dentro de todo Uruguay ha sido más consistente y ha producido más puntos a esta altura del camino al 2026 que aquel camino a Qatar 2022, donde también deambuló por una irregularidad importante, pero sobre todo ya al final fue cuando se despegó y se salió de las dudas de quedar en esos puestos comprometidos. El que estaba más que comprometido hoy por hoy es Chile, que a pesar de todo estaba compitiendo a esa altura, era sexta con 13 puntos y hoy por hoy pues es penúltimo, ¿no? Está coqueteando ahí con sus peores campañas en un todos contra todos. Reaccionó un poco en esta doble fecha, pero estará por verse si puede mantener esa línea ascendente. Vamos ahora con Bolivia, que a esta altura era séptima con 12 unidades y hoy por hoy pues mejorando un poco, pero hoy por hoy mejorando un poco en cuanto al puntaje más que todo, en cuanto a la posición que es la misma, sabiendo que va a sufrir mucho visitante y que tiene que apostarle sí o sí a todo el local para tener aspiraciones a clasificar al Mundial. Esta vez sí puede porque van los 6 primeros y el séptimo, y aquí ya se estaba relegando un poco la selección verde a la posibilidad de ir a Qatar. Vamos ahora con la situación de Paraguay, que también es una de las más cambiantes porque a esta altura era octava con 12 unidades y también estaba llena de dudas esa altura en el camino a Qatar, pero hoy por hoy tiene muchas certezas, metida de lleno en la pelea por clasificar, sexta con 17 puntos y podemos esperar también saltos importantes si es que mantiene esta línea ascendente la selección paraguaya en cuanto a su rendimiento. Tenemos ahora la situación de Perú, que era novena a la altura de la fecha 12 en el camino a Qatar con apenas 11 unidades y hoy por hoy es aún peor lo que estaba haciendo la selección bicolor, es última con 7 puntos. Entonces acá ya vemos lo complicado que está Perú, porque por lo menos ya estaba reaccionando un poquito, tenía más puntos que le daban ese margen para el milagro final a la bicolor, pero hoy por hoy no se ve cómo pueda reaccionar pues este conjunto inca tan dubitativo y que ya prácticamente podemos dar por descartado por la pelea a clasificar al Mundial 2026. Y tenemos también a Venezuela, que en el camino a Qatar era última con apenas 7 puntos y hoy por hoy está octava con 12 unidades. Entonces dentro de todo, a pesar de las dudas y de los puntos que ha dejado de sumar esta selección vino tinto, está ahí en una situación más importante, más optimista a comparación de lo que fue el pésimo camino a Qatar, pero poco a poco se está acercando pues a esos números peligrosos y tiene que reaccionar pronto Venezuela si no se quiere complicar de más en este camino al 2026. Ahora vamos a comparar la situación de las selecciones frente a sus promedios históricos de puntaje. Recuerden que siempre hacemos este ejercicio, recolectamos lo que era el puntaje de cada una de las selecciones a la altura de la fecha 12 en los caminos a Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y el presente al 2026. ¿Por qué estos? Porque eran los que tenían las 10 selecciones compitiendo, incluida Brasil por supuesto, así que hacemos ese promedio y vemos cómo está frente a su cosecha histórica a esta altura de las eliminatorias. Arrancamos con Argentina, que está bastante parecido a lo que ha hecho históricamente, 24 puntos de promedio y 25 hasta ahora, entonces Argentina ir respetando su historia y por algo lidera estas dos tablas. Ahora tenemos a Brasil, que como hemos venido diciendo son las que más respeta su historia, no ha alcanzado para nada ese margen exigente que tiene dentro de todo, 23,5 de promedio a esta altura y hoy por hoy apenas rozando los 20 puntos, ¿no? Esta Brasil que sufre tanto para sumar y que por eso está ante su peor campaña histórica en un todos contra todos ya a esta altura. Vamos con Ecuador, que sí que ha respetado su historia, está bastante cerca de su promedio, incluso superándolo, porque vemos que Ecuador está 18,5, ya acercándose a los 19 puntos y acá está con esos 19 puntos y siempre haciendo la aclaración que si no tuviera el -3 sería una campaña más importante. Entonces Ecuador haciéndolo mucho mejor que sus promedios en esta campaña, por lo menos en cuanto a lo numérico, y ya con la mente en el mundial prácticamente, está ahí con un número bastante importante. Vamos con Uruguay, que su promedio es de 18 puntos a esta altura y que hoy por ahí también lo supera, tiene 20 unidades en el presente camino al 2026, entonces también Uruguay por lo menos en cuanto a lo numérico, y también es cierto que un Uruguay que históricamente pues ha estado más cercano a la medianía de la tabla, pero hoy por hoy ya se ha estado acostumbrando a pelear incluso los primeros lugares de esta clasificatoria.
Tenemos ahora la situación de Paraguay, que es quinta en este promedio con 18 unidades, y aquí vemos que Paraguay ha recuperado bastante terreno, porque recuerdo en videos anteriores que veíamos que Paraguay estaba un tanto quedada con su promedio histórico, pero ahora ya incluso acercándose más y respetando pues esa historia competitiva que siempre ha tenido la albirroja, sobre todo al inicio de la era del todos contra todos. Vamos a la selección Colombia, que también se está acercando a su promedio, pero de forma negativa, ya que ha estado involucionando todavía, es cierto, sacando la cabeza, sacando la cara, que está haciendo una mejor campaña que sus promedios históricos, pero cada vez acercándose más a esa medianía en la que siempre ha estado la selección tricolor en la eliminatoria. Vamos con Chile, que también es una de las que más ha perdido terreno en cuanto a su promedio. Por lo general tiene 14 puntos a esta altura de la fecha 12 y hoy por hoy pues ni siquiera puede llegar a los 10 puntos, y esto nos habla claramente de lo pobre que ha sido la campaña chilena, tranquilamente una de sus peores en la historia del todos contra todos. Situación parecida a la de Perú, que también está un poco rezagado en cuanto a su promedio histórico. Perú, que usualmente tiene 11 puntos a esta altura de la eliminatoria, y hoy por hoy a duras penas llega a los 7, y si no estoy mal también Perú proyectaba los 7 en ese que el camino desastroso con el Chemo del Solar a Sudáfrica 2010. Entonces ahí Perú reencontrándose con sus fantasmas del pasado. Vamos ahora con la situación de Bolivia, que por lo general también suele promediar 11 puntos a esta altura de la eliminatoria, y hoy por hoy asomando un poco esa cabeza, ¿no? Mejorando ahí con un par de unidades, pero muy por lo de Bolivia, siendo bastante regular. Es cierto que estaba haciendo pues una campaña más importante en fechas anteriores, pero también se está acercando a su pobre promedio del pasado poco a poco. Y tenemos a Venezuela, que es última en los promedios con apenas 9 unidades, y hoy por hoy dentro de todo lo sigue mejorando por esos ahorros que consiguió sobre todo en la primera rueda, pero nada que reacciona, y Venezuela también acercándose peligrosamente a su promedio pobre históricamente hablando. Así que esa es la situación en cuanto a los promedios históricos de cada una de las selecciones de CONMEBOL. Y para finalizar vamos a comparar lo que fue la cosecha de puntos de cada una de las selecciones frente a lo que proyectaban en un ejercicio que hicimos no hace mucho, en un video donde repasamos las estadísticas históricas en cada uno de los duelos y vemos cuáles eran los puntos que proyectaban cada uno de los seleccionados en esta doble fecha 11 y 12, y aquí vemos esta comparación y como siempre hubo bastantes cambios, porque por ejemplo Argentina, si bien conservó el primer lugar, dejó de sumar un punto. Entonces esto nos habla que ni siquiera la Argentina se salva de estas modificaciones. Uruguay, que también modificó mucho su realidad, subió incluso puestos y terminó sumando un punto más de lo proyectado, así que bien por la celeste en ese sentido. Por parte de Ecuador dio el golpe de efecto, aquí se nota una vez más que ese triunfo en Barranquilla fue totalmente out of context, porque le significó 3 puntos más de lo que prometía la historia y también subió en cuanto a la tabla. Y en la misma medida Colombia dejó de sumar 3 puntos que por lo general sumaba ante la Tri, y por eso cayó un puesto y dejó de sumar 3 unidades importantes. Vamos con Brasil, que también se dio un terreno importante en cuanto a su historia, prometía una doble fecha de hasta 6 puntos, pero dejó de sumar 4 y perdió posiciones en la tabla. Paraguay, en caso contrario, pues incluso sumó más, se proyectaba una doble fecha complicada donde tal vez iba a sumar apenas un punto, pero no, incluso terminó sumando 3 más y subiendo naturalmente en estas posiciones. Bolivia, en contramedida, se dio terrenos, no como proyectaba en esta tabla, y también perdió posición en cuanto a la misma. Luego tenemos a Venezuela, que fue de las pocas que conservó e incluso sumó un puntico más, sobre todo lo que fue ese empate ante Brasil. Siempre había caído en ese partido por eliminatorias, pero aquí esta vez logró sumar y marcar la diferencia en ese sentido. Ahora tenemos a Chile, que dentro de todo alcanzó a sumar un punto más de lo proyectado y también subir una posición más, porque se proyectaba una doble fecha complicada para la roja, pero no fue así y terminó subiendo en esta tabla. Y Perú también fue una de las que se dio terreno en esa tabla, porque por lo general se acaba de a 3 puntos en ese duelo ante Chile sobre todo, pero se dio un empate. Entonces, como suele suceder, muchos cambios en cuanto a la proyección histórica y lo que termina sucediendo realmente en estas apasionantes eliminatorias sudamericanas. Y con esto cerramos este repaso en detalle de lo que fueron los cambios que se presentaron en la tabla de posiciones tras lo sucedido en la fecha número 12. Y ahora déjenos en los comentarios para ustedes quiénes ya están metidos definitivamente en el Mundial, cuáles todavía pueden tener algunas dudas y cuáles ya definitivamente no tienen opciones de presentarse al Mundial 2026. Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también las eliminatorias. Esto es Palabra de Gol.